nos encanta venir a presentarlo también aquí, porque México fue y sigue siendo ese primer país que después de España nos acoge de maravilla, y esperemos que podamos seguir muchos años compartiendo canciones y discos y bueno, nuestra presencia aquí con vosotros. Así que muchísimas gracias y cuando queráis. Por eso decíamos fotos. Para eso gritaba que nos sentáramos. Por eso decíamos fotos, nadie pregunta. Creo que el boletín dice que no son autocomplacientes con ustedes mismos. En las letras de las canciones. ¿Qué lentes traes tú? ¿Es Canon tu cámara? ¿Qué lentes? Préstamelo por unas caras. Métate el lente, güey. No, el lente, güey. Pues, no sabes qué. No, bueno, precisamente cuando decíamos que no queríamos ser autocomplacientes, nos referíamos a que, bueno, es ya nuestro sexto disco, lo que no queríamos era volver a repetir fórmulas que sabíamos que podían funcionar. No queríamos hacer tampoco un disco lento, un disco donde gustándonos demasiado a nosotros mismos, que haya autocomplacientes. Pues, pues bueno, no sé, hiciéramos canciones de 7 u 8 minutos, eternas, donde hubiera que masticar cada palabra. Precisamente lo que queríamos era, gracias, eso, energía, velocidad, casi la sensación de directo, pero en un disco, y Cometas por el cielo es así, ¿no? No queríamos caer en la comodidad, como decía al principio, de repetir una vez más, y una vez más, y una vez más lo que sabemos hacer, sino que queríamos llevar nuestra música y la esencia de La Oreja de Van Gogh, pero un poquito más, pero en fin, actualizar un poco el sonido y experimentar un poco, ¿no? Precisamente, no sé, queríamos arriesgar un poco. No aprendieron nada. Hola, por aquí. Alba Zamora de la agencia F. En ese mismo sentido, veía que ustedes dicen que no querían cambiar la esencia, sino evolucionar. ¿El público cómo va a notar esa evolución en el aspecto del sonido, digamos? Bueno, pues como bien dices, la verdad que para nosotros yo creo que es muy complicado cambiar la esencia y la personalidad del grupo. Además no queremos, que nos encanta cómo es el grupo, pero lo que sí quiere el grupo siempre, lo que siempre hemos intentado con cada disco es mejorar, es crecer y es evolucionar, ¿no? Y sobre todo, más allá de algunos sonidos concretos que pueda haber en este disco, como por ejemplo en canciones como La niña que llora en tus fiestas, para nosotros el mayor cambio, la mayor evolución ha estado en la velocidad de las canciones, en la energía. Queremos que los cambios importantes en la música, sobre todo ahora, se dan más en la velocidad que en utilizar algún sonido electrónico concreto, ¿no? Y para nosotros ese ha sido el punto importante. Cuando escuchamos ahora este disco y lo comparamos con los anteriores, es un disco muchísimo más enérgico, mucho más veloz y que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y ahí también pues Leire ha sido fundamental en toda la parte de la composición. Esa energía que tiene ella y esa fuerza ha sido fundamental a la hora de que las canciones hayan salido como están en Cometas por el cielo. Por acá Iván Bobadilla, el programa Para que lo sepas, con Erika Gallardo. El México que anteriormente ustedes visitaban, desgraciadamente, ha evolucionado para mal. ¿Por qué? Porque hay problemas, inseguridades, políticos, etc., etc. ¿Cuál es el mensaje que tienen el día de hoy para sus fans con este nuevo disco? Bueno, en concreto, nosotros somos los 5 del norte de España, del País Vasco, donde los 5 hemos nacido en una democracia y sin embargo hasta el día de hoy no conocíamos una paz total porque hemos convivido con el terrorismo a diario. En el disco hay una de las canciones, Promesas de Primavera, que habla de esa nueva situación esperanzadora que estábamos viviendo últimamente, porque bueno, parecía que estaba cerca el anuncio del fin, del cese de ETA. Nosotros creemos y siempre intentamos abogar porque así sea, no solo donde nosotros vivimos, sino en cualquier lugar que viva situaciones quizá de otro tipo de terrorismo, quizá de otro tipo de mal, pero que los hay y en muchos sitios, y esperamos de corazón que la situación se solucione. Esperamos que desde Monterrey a Veracruz, todos los lugares de México consigan esa paz, ¿no? Vivir en paz y que todo el mundo pues disfrute y sea feliz, que al final es de lo que se trata. ¿En cuántos países de Latinoamérica van a hacer su gira promocional? Pues
ahora mismo, bueno, vamos a recorrer varias partes de México en concreto. Estamos de promoción total en España, hemos empezado la gira en España y sí tenemos previsto que de aquí volvemos a España otra vez y tenemos previsto que, no sabemos las fechas concretas, pero febrero o marzo queremos hacer una gira por toda América y nada, esperemos que por supuesto estaremos por aquí, por México, pero bueno, seguramente nos incluirá más países de toda América. Vamos, México no puede faltar, para nosotros es nuestra segunda casa y estaremos aquí. Hace un momento hablaban ya, hace un momento hablaban de que nacieron bajo una democracia y aún así han vivido con el terrorismo al lado. En España, pues desde los tiempos del franquismo, la ETA, como ya lo mencionó la señora, hubo grupos referentes como Tahúres Zurdos, por ejemplo, de aquella época. ¿Ustedes son un referente de esta nueva época política, social y rockera de España? Hombre, nos encantaría ser referentes de algo, ¿no? Nos da un poco de miedo, ¿no? Esa responsabilidad, ¿no? Nosotros no nos vemos tan grandes, la verdad, pero bueno, sí nos gustaría pensar que por fin la generación que hemos nacido ya, como decíamos antes, en democracia, sí que, gracias a Dios, pues ya no hemos tenido que sufrir un régimen dictatorial y ahora que parece además que el País Vasco acabó el terrorismo de ETA, pues hombre, parece que por fin la política va a ser más hablar, pues bueno, de cosas normales y mundanas, va a ser hablar simplemente de economía, va a ser simplemente hablar de si se coloca o no una fuente en la plaza del pueblo, por fin, ¿sabes? Son problemas que es lo que debe ser la política, ¿no? Sin que tengamos que, no sé, sin que preocuparnos por la seguridad personal de cada uno y o como situaciones de violencia como estáis viviendo aquí en México y hace muy poquito en España también con el terrorismo, ¿no? Ojalá, nos encantaría ser también la banda sonora de una generación moderna, cada vez más civilizada y que estos momentos terribles que hayamos pasado que sean anécdotas que contemos a nuestros nietos y nos encantaría, desde luego. Con este diseño de... ¿Cómo han sido? Pues esas experiencias que siempre ocurren pues entre la idea que tenemos nosotros en la cabeza y la plasmación real que pasa pues por un productor, un director, etcétera, etcétera, siempre hay diferencias, pero obviamente de ahí lo que se extrae son enseñanzas para en la siguiente acercarse un poquito más a la idea que tenemos y cada vez intentar mejorar y hacer las cosas pues más en el sentido que queremos hacerla y menos en cómo terminan siendo. Sí, yo creo que es muy importante, pasa con los videoclips, ¿no? Vemos también los antiguos discos, por ejemplo, Dile al Sol es un disco del año 98, apenas tenemos 18, 19 años, claro, son canciones que ahora las oyes y claro, dices, pues, jamás las haríamos así, ¿no? Pasa lo mismo con videoclips o con fotos, incluso maneras de vestir, cosas, pero bueno, las ves con cariño, o sea, las decisiones, como dijo aquel, tienen fecha, ¿no? Y bueno, cada disco es el retrato de una época, ¿no? Y pues bueno, son cosas, miras como bien decías en el retrovisor y bueno, hay muchas cosas que jamás las harías hoy así, que digamos que casi no te gustaría, lo que pasa que es imposible hablar con crueldad sobre ello porque bueno, es como si ves un trabajo tuyo de cuando eras pequeño en el colegio, ¿no? Lo ves, ¿vale? Ves que tiene faltas de ortografía, ves que tiene muchas cosas, faltas de estilo, ¿no? Pero bueno, eras pequeño y estabas aprendiendo, ¿no? Y lo ves así, supongo que pasa con todo, ¿no? Os pasará a vosotros que escribís. Pues bueno, todos que escribís cuando escribís un artículo, supongo que cuando recién salís de la universidad leéis lo que habéis escrito ahora y bueno, pues os pasará algo parecido, supongo. Hola, por acá atrás, ¿qué tal? Buenas horas de TVC. Ustedes comentan que es emocionante tener este disco ya en sus manos, tocarlo, olerlo y sentirlo, pero ¿qué opinan de la música que se comercializa por internet? Nosotros nunca hemos estado en contra de Internet. De hecho, Internet consigue que nuestras canciones, por ejemplo, las escuche mucha más gente en el mundo, ¿no? Creemos que la música está más de moda que nunca y más en auge que nunca. El problema en algunos casos es la utilización que se hace de esa información, ¿no? que está evidentemente al alcance de todos en Internet, ¿no? Y bueno, ahí es donde hay que ver cómo afrontar ese problema y cómo darle solución. Pero bueno, es cierto que ahora accedes a información, a canciones o a lo que quieras mucho más rápido, es mucho más sencillo todo. Te da acceso a conocer grupos que quizá de otra manera no conocerías, ¿no? Entonces contra eso no hay nada, no podemos estar en contra
de algo que facilite y que ayude a la información. El problema es que a veces el uso que se hace de esa información pues quizá no sea el más adecuado, pero bueno, habrá que ver cómo se soluciona. Como decíamos antes, más veloz, más enérgico, con más fuerza, donde realmente hemos sentido al grupo muy consolidado. Date cuenta que el anterior disco lo compusimos todavía sin haber conocido a Leire. A las 5 en la historia era un disco donde estábamos reivindicando un poco los valores del grupo, los valores, la esencia del grupo que nos había llevado durante 10 años a estar donde estaba, ¿no? Y fue un disco donde necesitábamos reivindicar esos valores, ¿no? En este disco con el grupo consolidado, con tanta fuerza como te decía antes, la verdad que en ese sentido lo único que hemos querido es ir a favor de las canciones y que las canciones fueran las reinas y las que nos guiaran a nosotros en la composición, ¿no? Por tanto, la verdad que estamos muy orgullosos de haber conseguido hacer este disco. Hola, ¿qué tal? Angélica del periódico Récord. Dos preguntas. La primera, ahorita comentaban sobre